Libro Cara a cara con Dios, de Bill Johnson. Capítulo 1. El viaje comienza. Prólogo. Antes de que Don Miller viera a un músico de jazz tocar su instrumento con sus ojos cerrados y totalmente abstraído de cualquier audiencia, nunca le gustó la música jazz. Sentía que esa música no tenía definición. Ese día, mientras observaba al músico transportado por su melodía, aprendió algo. Por lo que concluyó, a veces tienes que mirar a alguien que ama algo antes de que puedas amarlo por ti mismo. Es como si te mostraran el camino. Él sentía lo mismo en cuanto a Dios, porque Dios no tiene definición. Blue Like Jazz, Don Miller. Para mí, Bill Johnson es el modelo esencial de ese músico desconocido que observó Don Miller. A diferencia de muchos en nuestro día que insisten en la solución de Dios y todas las dificultades que les ha creado a los teólogos y a quienes insisten o necesitan acariciar respuestas, Bill Johnson avanza a toda velocidad en los montículos de las situaciones no resueltas con preguntas a veces sin contestar, y pensamientos contundentes por su simplicidad. El ministerio de Bill Johnson abraza la paradoja como si fuera lo más normal del mundo y rechaza que abracemos en un modo de pensar que pueda llevarnos por un camino que justifique conclusiones no bíblicas, mientras que, por otra parte, nos muestra con una simplicidad clásica la manera en que algunos paradigmas minan la bondad de Dios y los ejemplos prácticos de Jesucristo en el Nuevo Testamento. A menudo en sus enseñanzas, Bill Johnson declarará algo irresuelto y luego, con su clásica postura graciosa, observará cuando luchamos con él nunca he visto esto. Entonces entrará en detalles en cuanto a la declaración anterior, irresuelta, varias veces y literalmente, se hablará a sí mismo sobre cuán poderoso era el pensamiento que nos expresó. Sus enseñanzas le seducen a seguir una forma de pensar a menudo extraña a los profesores tradicionales, lo que estimula su apetito por algo que usted siempre supo que estaba allí. A veces uno tiene que mirar a alguien que ama algo antes de que pueda amarlo. Es como si ellos le mostraran el camino. Cara a cara con Dios es un libro biográfico y argumental. Es histórico y completamente teológico. Es la lectura necesaria que le permitirá a la iglesia entrar al reino que siempre ha estado latente. Ver cómo Bill Johnson ama la presencia divina despierta en muchos el deseo de imitarlo. Sus héroes son aquellos hombres y mujeres que persiguieron y persiguen apasionadamente la presencia de Dios. Su mensaje acerca del poder de Dios es absolutamente esencial para esta época que enfrentamos. Pueden decir de nosotros en el siglo XXI lo que afirmaban de los cristianos de la primera iglesia. Ellos se maravillan, se maravillaban y comenzaron a reconocerlos como que habían estado con Jesús. Obispo Joseph L. Carlington, padre, pastor principal de la Covenant Church en Pittsburgh, obispo presidente de Reconciliation Ministries International. Capítulo 1. El viaje comienza. El aire está preñado de posibilidades. ¿Puedes sentirlo? El cielo en sí mismo tiene muchas ganas de invadir el reino natural. La oscuridad puede cubrir la tierra, pero la gloria de Dios sobre su pueblo se hace cada vez más real, trayendo esperanza a las situaciones más desesperadas. Dios abre el tesoro de la verdad y lo derrama sobre la humanidad en maneras notables. La oración del apóstol Pablo es contestada ante nosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, 16, 17. Como dolores de parto que señalan el tiempo del nacimiento, las cosas están siendo liberadas por el conocimiento de la revelación que ha sido preservada por años para esta hora en particular. En otros términos, este aumento exponencial de sabiduría y revelación es precipitado hoy por Dios, que lo libera en nuestro tiempo y en la historia. No hablo de nuevos libros de la Biblia u otras escrituras sagradas, hablo del Espíritu Santo que revela las mismas escrituras que tenemos en nuestras manos. ¿Y qué de ese día en el cual Dios se revelará? Es un día de encuentros divinos, al menos para aquellos que perseguirán lo que esta revelación pone a su disposición. El espíritu de sabiduría y revelación no se nos da para hacernos más inteligentes, sino para hacernos más conscientes de la realidad invisible. El propósito de la unción de este espíritu es darnos la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él. Esto opera no simplemente para aumentar nuestro entendimiento acerca de los principios del reino, sino también para revelarnos al Rey mismo. Su presencia siempre está por encima de los principios.
Cuando hallamos su presencia divina, la transformación que ocurre va más allá del alcance de las ideas simplemente buenas. Esto es, la transformación que primero ocurre dentro de nosotros, para que podamos impactar y causar la transformación alrededor nuestro. El deseo es un regalo de Dios. El corazón que busca a Dios nace en nosotros por Dios mismo. Como todos los deseos, no es algo que puede ser impuesto ni forzado, pero crece dentro de nosotros cuando somos expuestos a la naturaleza divina. Dios crea en nosotros un hambre de Él, colmándonos con lo real de su bondad, su gloria irresistible. El amor de Dios por la humanidad va más allá de la comprensión y de la imaginación. Él está por nosotros, no contra nosotros. Dios es 100% bueno todo el tiempo. Esta realidad arde profundamente en el corazón de todos aquellos que simplemente se toman el tiempo para contemplar a Dios. Pablo describe este lugar de recogimiento como el centro absoluto del nuevo pacto que nos ha sido dado. Un lugar en que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El impulso que dirige la vida del creyente no es la necesidad de trabajar para Dios, sino estar en contacto con Dios. Solo cuando captamos el rostro de aquel a cuya imagen fuimos hechos, llegamos a saber realmente quiénes somos y para quién fuimos hechos. Y debido a lo que Él es imposible contemplarlo y seguir siendo iguales. Cuando Él nos llena de su presencia, nos lleva en una misión continua, por aquel que nos anhela. Esta misión es simplemente llevarnos cada vez más cerca de Él para verlo en su plenitud. Y la verdad es que el grado en el que percibimos o vemos la cara de Dios es directamente proporcional al de nuestra rendición al trabajo transformador del Espíritu Santo. La pregunta para cada creyente es si estamos satisfechos con solo una transformación parcial o si seremos cautivados por lo que Él es de manera que le permitamos que haga morir en nosotros todo lo que impida que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Esta búsqueda de su rostro es definitiva, pero para abrazar esta búsqueda de Dios hay que estar dispuesto a morir. Así que esto no es un viaje para el débil de corazón. Hay mucho camino por recorrer y es demasiado costoso para hacerlo por simple curiosidad. De todos modos, vacilo al advertir el costo de buscar su presencia, no porque no exista un precio, todo lo contrario, lo vale todo, sino porque la realidad consiste en que lo que una persona consigue a cambio hace que el precio que pagamos sea realmente pequeño en comparación con lo que ganamos. El punto fundamental es que demos todo de nosotros para obtener todo de Él. Nunca hubo un trato mejor. Cuando llevamos a cabo el camino nos percatamos de que lo que antes era importante ya no lo es. Una vida sin pasión da lugar a una existencia descuidada y abandonada. Eso hace que todo en nuestras vidas sea inconsecuente con el reino de Dios, comenzando con anular el tiempo de encuentro con Él. Pero hay una realidad superior. Lo sobrenatural de su reino comienza a revivir en nosotros. No es posible tener un encuentro con alguien tan poderoso y seguir siendo el mismo. Esta jornada es tan sagrada y desgastante que muy pocos responden a su llamado. Aunque las semillas de esta búsqueda yacen en el corazón de cada hombre, mujer y niño, muchos parecen paralizarse ante su existencia. Muchas cosas actúan en nosotros para revivir el deseo de buscar la presencia de aquel a cuya imagen fuimos creados. Si somos agobiados por los vientos predominantes del razonamiento secular o el dolor de la desilusión religiosa, tales fuerzas hacen que abandonemos la búsqueda y cedamos ante el otro impulso que ha contaminado al hombre desde la caída, ocultarse de Dios. Para los que no saben qué es la palabra secular, es a lo que los cristianos llaman lo no cristiano. Así de fácil. De todos modos, en última instancia, la búsqueda es completamente factible y está al alcance. Es para todos, inclusive el niño más pequeño puede venir. En comparación, cualquier otro viaje u otro interés pierden atractivo. Uno podría decir que este desafío añade sentido y significado a todas las otras búsquedas de la vida. Aquellos que responden a la invitación encuentran algo más por lo cual vivir, a diferencia de los que dicen que no pierden su vida buscando un reemplazo adecuado. Pero no hay ninguno que lo haya encontrado en ningún lugar. Mi asignación. Los líderes cristianos en particular dirigen su atención hacia la percepción de lo que Dios revela para el momento y trabajan mucho para transmitir esa revelación del mejor modo. No importa si se hace a través de la predicación, la estrofa de una canción o en un libro, todos intentamos tomar eso que es divino y liberarlo sobre la tierra. Ese es mi mejor objetivo, ese es mi objetivo con este libro. La mayor parte del contenido de esta obra fue dada
primeramente a las familias de nuestra iglesia alrededor del año 2002. Fue dentro para mí, Fue duro para mí hablar de este tema en forma directa. Fue el único tiempo en mi vida en el que temblaba durante días después de la predicación de un mensaje. Sin embargo, no tenía carga por hacer un libro de estos mensajes como fue el caso de los otros libros. Al mismo tiempo, eso se hizo parte de mi vida por completo. Una vida con propósito, dedicada a encontrar y a ser un receptáculo de la presencia de Dios. Perseguir ese objetivo ha sido costoso, pero no fue un impedimento para que fuese algo que se impregnara con mayor ahínco en mí como mi única razón de vivir. En meses recientes, Dios me ha hecho entender que el mensaje que he estado tratando de vivir es ahora el mismo sobre el cual tengo que escribir. Mi búsqueda de encuentros profundos con Dios comenzó desde el momento en que le dije sí cuando me llamó. No me llamaron al ministerio o a llevar a cabo alguna gran enseñanza en su nombre. Fui llamado por Dios mismo. Ese momento pasó un domingo de 1971, cuando mi papá, que era también mi pastor, predicó un mensaje en Ezequiel 44 sobre el mayor honor dado a la humanidad. Nuestro ministerio al Señor en acción de gracias, alabanza y adoración. Él nos enseñó que había una diferencia entre ministrar a Dios y ministrar a la gente. Sin duda, ministrar a Dios era la responsabilidad más importante de todas y era para todo creyente. Cuando oí lo que enseñaba con la palabra, fui movido como nunca antes. Por lo general, ese no era el tipo de mensaje que uno podría pensar que requería de un llamado al altar. Sin embargo, tuve que responder. En el mismo banco donde estaba sentado, incliné mi cabeza y dije: Padre Celestial, te doy el resto de mi vida para que me enseñes acerca de esto. Puedo decir que fui tocado y conmovido. Yo le había dado mi vida a Cristo completamente. No me reservé nada. Pero ahora mi entrega tenía un fin específico que estaba por encima de cualquier otro: ministrar al Señor. Pronto entendí que ese llamado a la adoración no tenía que ver con la música, ni con instrumentos, coros o grupos de adoración. Tampoco era un llamado para ministrar con alabanzas a las personas antes del sermón. En este ministrar a Dios, en cuanto a lo que a los músicos respecta, ni siquiera las grandes canciones escritas acerca de Dios eran apropiadas. Para cumplir este ministerio necesitaba canciones que no pudiera cantarle a Él. Todo se trataba acerca de ministrar directamente al Señor en su presencia real. El Señor respondió rápidamente a mi estilo de vida rendida ante su presencia, confirmando, a través de la revelación, que ese era en efecto el objetivo para el cual me había hecho y me había redimido. La palabra de Dios está llena de versículos referentes a que fuimos hechos para mantener una relación que nos permita conocer a través de la experiencia al Dios sobrenatural que nos creó. Y pronto, eso se hizo una realidad en mi vida. Entendí que los encuentros que Dios tenía con la gente de la Biblia no estaban reservados solo para los personajes de aquella época. Los encuentros de esa magnitud realmente comenzaron a ser posibles, hasta probables, nuevamente. Pensaba que no tenía derecho a algo extraordinario. Sin embargo, yo sabía que Él me amaba y por mi parte cada día tenía más hambre de Dios. El viaje se acelera. He viajado a muchas ciudades en las que Dios me ha visitado de una forma inusual y notable en mi búsqueda personal de unción y poder. Algunos de mis hermanos y hermanas menosprecian estas búsquedas diciendo: se supone que las señales y las maravillas le sigan a usted, no usted a ellas. Mi perspectiva es un poco diferente. Si ellas no le siguen, sígalas hasta que ellas lo sigan. Dios ha usado mis experiencias en tales lugares para establecerme en encuentros hogareños transformadores. Después de un viaje en 1995, comencé a orar y llorar delante de Dios día y noche durante aproximadamente 8 meses. Mi oración era: Dios, quiero más de ti a cualquier costo. Pagaré cualquier precio. Entonces, una noche en el mes de octubre, Dios me respondió, pero no como yo esperaba. Pasé en un instante de un sueño profundo a estar bien despierto. Un poder inexplicable comenzó a fluir por todo mi cuerpo. Era como si me hubieran conectado a un tomacorriente de la pared con 1000 voltios de electricidad que recorrían todo mi cuerpo. Un poder sobrenatural llenó la habitación y quedé inmóvil ante su presencia. Mis brazos y piernas solo tenían movimientos silenciosos y mientras ese poder fluía a través de mis manos y mis pies. Cuanto más trataba de detenerlo, se hacía más fuerte. Pronto descubrí que no era una lucha que iba a ganar peleando. No oí ninguna voz, tampoco tuve ninguna visión. Fue la experiencia más poderosa de mi vida. Era un nuevo poder, era Dios. Él había venido en respuesta a mi oración. La tarde que precedió a ese encuentro había sido gloriosa. Nuestra iglesia había celebrado una serie de reuniones con el profeta y buen amigo mío, Dick Joyce.
Disfrutamos momentos excepcionales en la presencia de Dios y de su poder manifiesto en la vida de cada una de las personas. Durante el tiempo de ministerio pasó un amigo que había pasado un tiempo difícil. Sentí que tenía una palabra de parte de Dios para él, así que le dije que Dios iba a visitarlo y que lo iba a tocar de una forma poderosa, y que eso podría pasar en cualquier momento del día o de la noche, quizás a las 2 de la tarde o a las 3 de la mañana. Será sorprendente, le dije. Después de la reunión, finalmente nos acostamos alrededor de la 1 de la mañana. Después de un rato, el poder de Dios vino sobre mi vida y me desperté. Eché un vistazo al reloj y vi que era exactamente las 3 de la mañana. Le hablé en voz alta al Señor. Me sorprendes. Dios me había confirmado la profecía que le había dado a mi amigo. Varias veces, a lo largo de los 10 años antes de esa experiencia con Dios, yo había experimentado la misma clase de poder del Espíritu Santo en medio de la noche, pero solo en mis piernas y con mucho menos intensidad. Yo no sabía que era Dios, siempre pensé que algo en mi cuerpo no estaba funcionando bien. Entonces salía de la cama y me comía una banana, pensando que era problema del potasio y que eso podía ayudar. Cuando eso no me ayudaba, entonces tomaba una medicina antiinflamatoria, pensando que podría aliviarme. Tampoco ayudó, pero en esa ocasión a las 3 de la mañana entendí lo que pasaba. Me sentí como Samuel cuando fue el profeta Elí. Cuando fue al profeta Elí y pregunté, ¿me llamó usted? Estaba allí entendiendo que durante esos 10 años Dios había estado llamándome a algo nuevo, a algo de más alto nivel. Esta vez Él tenía mi atención, no podía moverme. Entendí que al menos en parte eso era lo más que había pedido. Yo le había estado pidiendo a Dios que me diera más de Él a cualquier costo. No estaba seguro si estaba orando de la forma correcta, tampoco entendí la teología tras mi petición, porque sabía que Él moraba en mí a consecuencia de mi conversión. Lo único que sí sabía era que tenía hambre de Dios. Había momentos en los que despertaba por las noches porque hasta en mis sueños le pedía más de Él. Algunas de las cosas más importantes que nos pasan son las más difíciles de explicar, aunque sin duda son de Dios. La persona que ha tenido este encuentro sabe que esto es lo que más importa. Eran las 3 de la mañana. Era mi momento, pero no pasó de la manera que yo esperaba, aunque no podría haberle dicho que era lo que realmente esperaba. Él me había llamado a una misión. Yo era su objetivo. Fue una experiencia gloriosa con Dios, aunque no fue muy agradable. No le dio ninguna satisfacción a mis sentidos. Al principio estaba avergonzado, hasta sentí que mi cara enrojeció, aunque yo era el único que sabía que estaba en esa condición. Estando allí, me veía parado frente a la congregación dando clases de la palabra de Dios, algo que me gusta hacer, pero mis brazos y piernas me temblaban como si tuviera serios problemas físicos y emocionales. Entonces me vi en la misma condición, caminando por la avenida central, caminando por la avenida central de nuestra ciudad frente a mi restaurante favorito. No conocía a nadie que creyera que esa era una experiencia con Dios. Pero entonces recordé a Jacob y su encuentro con el ángel del Señor, donde luchó con él a lo largo de toda la noche. Jacob quedó cojo para el resto de su vida tras su encuentro con Dios. Y luego recordé a María, la madre de Jesús, que tuvo una experiencia con Dios que ni su novio creyó. El Señor tuvo que enviar a un ángel para que le confirmara el mensaje que le había dado a María. Sin embargo, ella esperaba al niño Jesús, aunque eso le costara un estigma para el resto de sus días como madre de un hijo ilegítimo. Cuando consideré esas historias, algo se aclaró dentro de mí. Entendí que el favor de Dios a veces es diferente desde la perspectiva terrenal. Mi petición de querer más de Dios tenía un precio. Las lágrimas empezaron a empapar mi almohada cuando Dios trajo a memoria todas mis oraciones durante los meses anteriores. Contrastándolos con las escenas que acababan de pasar por mi mente, fui asido por la realidad de que Dios quería hacer un cambio, una manifestación mayor de su presencia a cambio de mi dignidad. Después de todo, yo había orado, a cualquier costo. Es difícil explicar cómo conoce uno exactamente el propósito de tales encuentros. Todo lo que puedo decir es que uno lo sabe. Uno conoce sus propósitos con tanta claridad que cualquier realidad se desvanece en las sombras cuando Dios pone su dedo sobre lo que más le importa. Fue en ese lugar donde no sabía si yo funcionaría de nuevo como un ser humano normal, preguntándome si quedaría postrado en cama para el resto de mi vida a causa de esa aplastante presencia divina que, en medio de las lágrimas, entendí que no había vuelta atrás. Felizmente lloré y grité, Dios, dame más. Quiero tener más de ti cueste lo que cueste. Aunque pierda la respetabilidad, pero que te encuentre. La cambio con todo gusto, solo dame más de ti. Las muestras de poder no pararon.
Siguieron a lo largo de la noche. Estuve orando y llorando. Más, Señor, más por favor, dame más de ti. Pero todo se detuvo a las 6:38 de la mañana. Salí de la cama completamente renovado. La experiencia continuó esa noche y las subsiguientes siempre después que me acostaba. Más tarde aprendí que lo que había experimentado era realmente un encuentro cara a cara con Dios. Si usted estudia esos encuentros en las Escrituras y en los testimonios de los santos, hallará que los encuentros cara a cara con Dios a menudo parecen muy diferentes. Él se nos revela según sus propósitos y a veces lo hace según lo que ve en los corazones de las personas. Tales experiencias tienen algo en común. Es imposible vivir igual después que ocurren. Hacer un intercambio con Dios realmente es el mejor trato que se le pueda ofrecer a la humanidad. ¿Qué podría tener yo que igualara el valor de lo que Él me puede dar? Sé que muchos dicen que el avivamiento es costoso, y lo es, pero cuando lo consigo a Él en el intercambio, me es difícil sentirme merecedor de lo que he pagado. Además, el avivamiento solo cuesta en el presente, pero la falta de Él tiene un costo eterno. Los encuentros divinos nos cambian. En 1996 fui nombrado pastor de la iglesia Bethel en Redding, California. Fui invitado a tomar aquella posición porque la iglesia había estado clamando por un avivamiento. La iglesia que yo estaba pastoreando en Weaverville, California, estaba experimentando un derramamiento maravilloso del Espíritu Santo. Bethel era la iglesia madre de nuestra iglesia en Weaverville, y debido a esa conexión me alegró aceptar su invitación a ser su pastor. Cuando le hablé a la congregación de Betel acerca de mi llegada, les dije que nací para el avivamiento. Les dije que si no querían el mover del Espíritu de Dios con todas sus implicaciones, yo no era el hombre que ellos estaban buscando, porque el avivamiento no es negociable. Respondieron afirmativamente con un apoyo casi unánime, lo cual era extraño para una iglesia tan grande. El derramamiento comenzó un mes después de nuestra llegada. Las vidas fueron cambiadas, los cuerpos sanados y los encuentros divinos aumentaron en proporciones asombrosas, junto con las manifestaciones especiales que aparecen acompañar a un avivamiento. Además, unas 1000 personas abandonaron la iglesia. Ese no era la clase de avivamiento que ellos querían. De manera comprensible, era difícil para la gente con esa opinión coexistir felizmente con la perspectiva que sostuve, que era que debíamos tomar lo que Él nos da hasta que nos dé algo más. Pocas cosas son más devastadoras para los pastores que cuando la gente se va de la iglesia. A menudo eso se traduce en rechazo. Los pastores son una clase única. Aunque la gente que los odia abandone la iglesia, ellos se sienten mal. Aún en esa temporada extraña del Éxodo, mi esposa y yo éramos inmunes a la devastación. Por lo general, eso es solo posible si su corazón ha creado un callo al punto de que nadie puede afectarlo negativa o positivamente. A usted o usted está en un autoengaño sobre el impacto que tal pérdida causa a su corazón. Por fortuna, hay otra posibilidad, y es que Dios realmente le haya dado una gracia sobrenatural de vivir por encima de sus circunstancias. A causa de la gracia que nos fue dada, no derrochamos ni un día en desaliento o cuestionando a Dios. Nuestra comida realmente era hacer su voluntad. Su voluntad proveía todo el alimento y la fuerza que necesitábamos. Su presencia era la recompensa. Las críticas públicas y la difamación, la humillación de números disminuidos, las llamadas diarias de quejas a nuestra denominación durante aproximadamente un año, nada pudo afectarnos. La necesidad de ser respetado o reconocido desapareció casi durante la noche de mi primer encuentro con Dios. Mis amigos íntimos podrían argumentar con exactitud que el temor al hombre nunca fue realmente fuerte en mi vida, y en parte es verdad. Lo aprendí de mi papá en mis primeros años. Él mostraba su prioridad obedeciendo a Dios sin fijarse en lo que otros pensaran. Aún Dios sabía lo que estaba tras todo eso cuando pidió por mi respetabilidad a cambio de una mayor manifestación de su presencia. Fue la bondad de Dios lo que hizo todo eso posible. Dios simplemente hizo su voluntad, acompañada de una doble porción de la manifestación de su presencia, la cual era demasiado obvia como para fallar. Dios a menudo le hablaba a mi equipo o a mí en sueños o visiones. A veces, Él nos daba una palabra profética que confirmaba o añadía entendimiento a una dirección que debíamos tomar. Nunca hubo una pregunta. El fruto de ese movimiento divino era indiscutible. Eso incluía una mayor medida de su presencia junto con la generosidad de vidas transformadas. Todo lo que teníamos que hacer ante la aparente pérdida era sonreír.
Hasta ese día consideramos que el tiempo de nuestra mayor pérdida era una de las temporadas más preciosas y encantadoras de nuestra vida. Cuando Dios llena la vida de una persona, las señales de su favor, perdón, subtítulo, las señales de su favor. Cuando Dios llena la vida de una persona, las cosas cambian. No solo eso, sino también el impacto que esa vida produce en el mundo. La medida de la gloria de Dios que descansa sobre una vida después de esos extraños encuentros divinos afecta a cada persona que tocamos. Lo sobrenatural se hace natural cuando Dios se convierte en el centro de los sitios donde tenemos influencia. Cuando su gloria está presente, las cosas por las cuales trabajamos mucho, como los milagros de sanidad y la transformación de la gente y las familias, llegan con poco o con ningún esfuerzo. Las escrituras describen a aquellos individuos cuyas vidas son marcadas por el poder y la bendición de Dios vivo como aquellos sobre quienes el rostro de Dios brilla. El semblante de Dios se orienta hacia su gente y el resultado es que su vida es marcada por su gracia. Como dice Proverbios, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Proverbios 16:15. Ahora es el tiempo cuando todos los que confiesan a Cristo deben prestar atención al rol de la gracia divina en nuestra vida. Aunque Él nos ama a pesar de todo, no todos tienen la misma medida de su gracia. Ampliaré sobre este tema de la gracia de Dios en el siguiente capítulo.